Encuentre V sub 0, que es la tensión del resistor. En este caso le voy a colocar V sub R para T mayor que cero en el circuito. Entonces tenemos una conmutación en el instante cero. Hay dos condiciones para un tiempo menor que cero y para un tiempo mayor que cero. Entonces acá me indica en el instante cero este interruptor se abre. Eso significa que para un instante mayor que cero el interruptor está abierto y para un instante menor que cero está cerrado. Entonces, con respecto a la primera condición, para un instante menor que cero, me indica que el interruptor está cerrado. En ese caso es un cortocircuito y como este capacitor está conectado a un circuito activo, significa que está cargado y se representa por un circuito abierto cuya tensión de circuito abierto es su tensión inicial y acá sería la tensión inicial del resistor. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, acá lo que me faltaba es, cuando esto está en circuito abierto, este resistor está en paralelo con la suma de estos dos resistores, es decir, 6 está en paralelo con 3, equivalentes 2 kiloohmios. Luego eso para reducir a un circuito una sola, a un circuito de dos mallas, ¿no? Bien, acá aplicamos el análisis de malla por inspección para determinar las incógnitas que me pide. Ver, suma de resistencias de la malla 1 sería 4. Suma de resistencias de la malla 2 sería 5, 6. El negativo entre el resistor de la malla 1 y la malla 2. Y esta es la matriz de resistencias, la matriz de fuentes de tensión. Subida de tensión en la malla 1, 6. En la malla 2, 12. Lo multiplico y me da las corrientes de malla. Entonces, la corriente o la tensión V sub R es el resistor por la corriente. Y la tensión V sub 0 es, a ver, vamos a terminar por estas corrientes de acá. Hacemos el esquema que sería la inversa de R por V. Y reemplazamos datos. 4 menos 2 y 6. 6 y 12. Entonces acá me indica que son iguales. Sería 3 voltios. Acá por la ley de Ohm, acá es 3, 9. Entonces si subida en este ley de voltaje de Kirchhoff, si subida es 12, caída tiene que ser 12. Ya tienes una caída de 9, me falta una caída de 3. Entonces la tensión pues sub 0 es menos 3 voltios, ya que tiene polaridad opuesta. Entonces pasamos a la otra condición para T mayor que cero. Me indica que el interruptor acá está abierto. Es decir, está circuito abierto. Entonces esta rama que está en serie con este circuito abierto se retira ya que no afecta en nada, quedándome el circuito de la siguiente manera. Otro detalle muy importante que me olvidaba es que una vez que esto se retira, estos resistores quedan en serie y se suman. Al final el equivalente entre estos puntos
va a ser 9 kilómetros, pero que va a estar en paralelo con este cortocircuito, por lo tanto se retira también, quedándome el circuito de la siguiente manera. Entonces, lo que me pide es la tensión del resistor. Para ello necesitamos expresar tanto en la tensión como en la corriente del capacitor, ya que son los dos únicos parámetros que se puede determinar. La tensión del capacitor tiene esta polaridad y la corriente esta dirección. Entonces, para la ley de voltajes de Kirchhoff, subida, subida, descaída, 12 más V sub C. Entonces, por la ley de Ohm se puede determinar esta corriente, sí. Entonces, en este nodo, esta corriente que sale es las dos sumas de estas dos corrientes. Por lo tanto, por la ley de Ohm sería el resistor es igual a al resistor 1 por la corriente, que es la suma de la corriente del capacitor, más el recíproco del resistor multiplicado por su tensión. 12 más V sub C. Entonces, ¿qué sería exactamente igual a la corriente del capacitor más, acá sería 4 más la corriente del capacitor más la tensión del capacitor entre 3? Entonces, bien, esa es la tensión del resistor. Entonces, aquí expresamos la tensión del capacitor. Como está conectado a un circuito activo, es la suma de dos tensiones, estable más transitorio. El estable es la tensión Thevenin y el transitorio es una función exponencial, cuyo factor es la diferencia de su tensión inicial menos la tensión Thevenin. La tensión, en este caso tau, es la capacitancia por la resistencia Thevenin. Por lo tanto, necesito el equivalente Thevenin entre sus terminales. Para ello, aíslo el circuito quedándome de la siguiente manera. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la resistencia Thevenin a circuito muerto. Es decir, mientras esto esté en corto, todos están en serie 3, paralelo con 3, 1,5. ¿En qué unidades kilómetros? Ahora pasamos a la tensión Thevenin, tensión a circuito abierto. Comprobamos la polaridad. En sentido horario, si esta es subida, por lo tanto tiene que ser caída. Invertimos de polaridad, invertimos de signo. Ahí la polaridad es correcta y aplicamos divisor de tensión, que sería el resistor 3 entre las sumas 6D menos 12 menos 6 voltios. Volvemos al circuito anterior y la capacitancia acá es 0,2 milifaradios. Por lo tanto, tau acá es dos palabras. Entonces, el negativo recíproco de tau, ¿cuánto es? 0,2 por 1,5 almacenamos en tau. El negativo del recíproco de tau es aproximadamente menos 3,33. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin menos 6. La tensión inicial menos 3 menos la tensión Thevenin menos 6. 3 positivo. La función exponencial 3,33 T. Esto en unidad de voltios. Por lo tanto, la corriente del capacitor es el negativo del recíproco a la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor en su estado transitorio. Es decir, acá menos 1 entre
1.5 por 3 menos 2. La función exponencial menos 3,33t. ¿Esto en qué unidades miliamperios? Entonces reemplazamos acá el valor 4 más la corriente del capacitor menos 2 veces la exponencial más la tercera parte de la tensión del capacitor. Bueno, en D3 sería acá por propiedad distributiva menos 2 entre 3 más la exponencial. Reducimos términos semejantes, acá sería 2 menos la exponencial a la menos 3,33 t. ¿En qué unidades voltios? Bien, corroboramos con el solucionario. La 7.54. Y efectivamente me coincide. Entonces, para graficar esta función, vamos a necesitar tres datos. Dos de esta función. A ver, necesito la tensión del resistor en el instante cero y cuando tiende al infinito. En el instante cero es la suma de coeficientes 2 menos 1, 1. Y en el infinito el término independiente de 2. Y la tensión del resistor acá 3, 3, 1 y 2. Entonces, graficamos en donde se estabiliza en 2. Entonces acá sería la tensión del resistor en función del tiempo. 1, 2 y 3. Entonces, para T, uno y 3. Para un tiempo menor que 0 era constante la tensión y era menor que 3. En el instante 0 toma un valor de 1 voltio y con el transcurrir del tiempo asciende exponencialmente hasta estabilizarse en 2. Entonces eso sería la gráfica.